Las noticias de hoy en Estados Unidos. Le doy un vistazo a la primera página de The Washington Post, donde el gran titular dice: los condados en disputa en Georgia reflejan la división que se da en la nación. La situación en Georgia está bastante dividida y el presidente Trump le ha echado bastante leña al fuego, peleando con los propios representantes de su partido, por lo que es la derrota que él tiene, que acusó acá. El detalle está en que Georgia se prepara para la votación de los 2 senadores ahora en el mes de enero, y si la división continúa como se ve, pueden perder los 2 senadores, con lo cual los demócratas tendrían mayoría en el Senado. También destaca el Washington Post en su primera página: Moderna sigue los pasos de Pfizer buscando aprobación para su vacuna. Hablando de vacunas, el gran titular del The New York Times en esta mañana: un largo y oscuro verano es lo que tenemos por delante en los Estados Unidos antes de que lleguen las vacunas. Viene un periodo muy crítico antes de que Biden entre en la Casa Blanca. Las divisiones políticas presentan un peligro. A propósito de esto, leo acá un informe de la Washington University en San Luis. Los casos de COVID-19 podrían duplicarse antes de que Biden sea juramentado. Un modelo probado, un modelo matemático, predice que pueden llegarse a 20 millones de norteamericanos infectados para finales del mes de enero. Este es un modelo de extrema exactitud. Quien lo presenta, Rafael Thomason, dijo: podríamos efectivamente acabar con el COVID en pocas semanas, o frenar el COVID en pocas semanas, si regresamos a los niveles de distanciamiento social que experimentamos en el pasado mes de abril. Siguiendo con temas de la salud, Anthony Fauci anticipó una explosión de casos de COVID-19 en Estados Unidos tras la celebración del Día de Acción de Gracias. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo que no es demasiado tarde para que las personas que viajan de regreso a casa después del feriado ayuden a detener la propagación con mascarillas y distanciamiento social. Recordemos que Fauci había pedido que se mantuviesen en sus casas, que no viajasen, como es la tradición del Día de Acción de Gracias. Y otra noticia que tiene que ver con la pandemia se presenta hoy desde la Casa Blanca. El consejero de más alto nivel en la Casa Blanca, Scott Atlas, renuncia. Estoy escribiendo para renunciar a mi puesto como consejero especial del presidente de los Estados Unidos, dijo el doctor Atlas en una carta de renuncia colocada en Twitter anoche, pero fechada al día de hoy, 1 de diciembre, y dirigida al presidente Donald Trump. Tuve el honor y el privilegio de servir a la nación desde agosto, en estos tiempos tan difíciles para la nación. Él le desea lo mejor a la nueva administración que viene, siendo uno de los pocos altos funcionarios que reconoce que viene una nueva administración. Pero el detalle, ¿cuál es? El doctor Atlas es un neuroradiólogo y estaba de permiso en la institución Hoover. Y en agosto el presidente Trump lo vio en una entrevista por Fox News y dijo: bueno, lo voy a llamar, lo voy a contratar para que venga a trabajar con nosotros. Pero el doctor Scott Atlas no tiene ninguna experiencia en el manejo de infecciones
y estaba muy en la onda del presidente Trump, cuestionando la eficacia de las máscaras, el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Por eso lo busca Trump y resultó pues un fracaso el trabajo del doctor Scott Atlas, quien ha renunciado. Yendo a la cuestión política electoral, Arizona certifica el triunfo de Biden sobre Trump en el estado. La secretaria de Estado, la demócrata Kathy Hobbs, y el gobernador republicano Doug Ducey defendieron la integridad de los comicios mientras los abogados de Trump se reunían del otro lado de la ciudad con 9 legisladores republicanos para argumentar sin presentar evidencia que las elecciones quedaron marcadas por el fraude. Aquí en Arizona hacemos bien las elecciones, el sistema es sólido, dijo Ducey. De manera pues que pasan los días y se incrementan los votos para el presidente electo Joe Biden. Presentó el equipo para manejar la economía y de nuevo la presencia de mujeres es alta y notoria. Tenemos en primer lugar a Janet Yellen, la señora que estuvo al frente de la Reserva Federal, ahora en el Departamento del Tesoro, y aquí van a nombrar a Wally Adeyemo como segundo de la señora Yellen. Adeyemo había sido asesor de seguridad nacional en tiempos de Barack Obama. Biden anunció que nombraría a Anita Tandem para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto. Tandem ayudó al gobierno de Obama a crear la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como Obamacare. Tandem, directora ejecutiva del Progresista Centro para el Progreso Americano, sería la primera mujer negra en liderar la OMB si es confirmada por el Senado. Biden seleccionó además a Cecilia Rouse, decana de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, para presidir el Consejo de Asesores Económicos. Ella fue miembro del Consejo bajo el mandato de Obama. Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris también recibieron ayer su primera sesión informativa diaria clasificada que el gobierno de Trump se había negado a proporcionar. Y uno de los reveses más importantes que ha tenido Trump en este tiempo ya postelectoral tiene que ver con el caso del censo. El presidente Trump había solicitado que se excluyera a los indocumentados en la cuenta del censo. Como ustedes recordarán, el censo debía llenarlo todos, incluyendo a los indocumentados. Y en las promociones proselitistas para firmar el censo se hacía ver que eran confidenciales y que nunca se sabría quiénes eran los indocumentados. Trump quiso excluirlos, con lo cual modificaría pues la cuota de senadores y representantes por cada estado. Pero la Corte Suprema no le está dando la razón. Leo esta información. El presidente Trump intentó que el censo excluyera por primera vez en su historia a los inmigrantes indocumentados bajo la designación de escaños en el Congreso. Pero ayer la Corte Suprema, bajo control conservador, mostró su escepticismo sobre el futuro judicial de esta medida de la administración saliente. Durante una audiencia telefónica de 90 minutos, los 9 magistrados escucharon los argumentos orales del caso Trump versus New York, y tanto los 6 conservadores como los 3 progresistas expresaron escepticismo sobre 2 asuntos clave: la urgencia en emitir un dictamen y la legalidad de excluir a inmigrantes irregulares. Para el juez conservador Samuel Alito, la idea de marginar a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados pareciera una tarea monumental, a la vez que cuestionó si es un plan realista, tomando en cuenta el poco tiempo que le queda a la administración Trump. Por su parte, la jueza conservadora Amy Coney Barrett, recientemente nombrada por Trump, señaló que el censo nunca antes, había excluido a los inmigrantes indocumentados, y eso en su posición
en su opinión, debilita la posición del gobierno. No es un mero debate de semántica, porque si un inmigrante indocumentado lleva 20 años en Estados Unidos, ¿por qué no tendría una residencia establecida?, preguntó Barrett respecto a la definición de habitante, de manera pues que la señora Amy Coney Barrett, quien todo el mundo sospechaba iba a actuar a pies juntillas a lo que le dijera Trump, no ha sido así, y Trump todavía está en la Casa Blanca. El reloj indica que en este momento ya son las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. La iglesia venezolana dice que la elección del domingo tiende a agravar la crisis. Los obispos venezolanos llamaron al pueblo a no dejarse vencer por el desaliento. Exhortaron a tender puentes para encontrar una solución democrática y consensuada a la crisis. En un comunicado divulgado por la Conferencia Episcopal, los voceros del catolicismo nacional ratificaron lo apuntado en octubre. Cito: el evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla y no ayudará a resolver los verdaderos problemas del pueblo. Fin de la cita. Unos 21 millones de venezolanos están convocados a votar este domingo para escoger los 277 diputados de la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero. Pero se sospecha que habrá una abstención realmente notoria. Veremos qué ocurre. En otra información, Venezuela levanta toque de queda en zonas fronterizas y flexibiliza la cuarentena. Maduro empeñado en darle visos de normalidad, entre comillas, a la vida en el país. El SEBIN detiene a trabajadores de la refinería El Palito. El fuerte control que ejercen los organismos de seguridad en la refinería El Palito los ha llevado a practicar detenciones de algunos trabajadores señalados de sabotaje para impedir la normalización de las operaciones. Bajo condición de mantener su identidad en reserva, voces de la refinería informaron a El Pitazo que la más reciente de estas detenciones se practicó el 27 de noviembre en horas de la mañana. Ese día se detuvo a un operador que fue acusado de negarse a ejecutar un trabajo de soldadura en una tubería. Cita: a otros compañeros los han detenido por señalamientos de flojera, falta de concentración en sus labores y la sospecha de sabotaje. Los jefes no entienden que el personal hace demasiado en unas instalaciones que fueron abandonadas durante años y ahora pasan factura. Es el testimonio textual de uno de los trabajadores. Por flojera van y lo detienen. Dios, increíble. El SAIME no asignará citas para tramitar prórrogas y pasaportes hasta el 2021. Gustavo Vizcaíno, director de la institución, indicó que no habrá más solicitudes en lo que queda de año. Por otro lado, recordó que desde el 30 de noviembre, desde ayer, retomaron la impresión de las prórrogas y pasaportes pendientes y que estarán notificando vía correo cuando el solicitante las pueda retirar. Pero no se van a imprimir más documentos, ni cédulas, ni pasaportes, por lo que resta de año. El reloj indica que en este momento ya son las 7:22 de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, para conversar con el profesor Rafael Thomason de esta universidad. El profesor Thomason, según estábamos leyendo, es el que da la información sobre la proyección de contagios para el 20 de enero. Podrían duplicarse. Tendremos esa entrevista con Rafael Thomason, entonces, para abrir nuestra agenda. Se estima que para el 20 de enero Estados Unidos casi habrá duplicado su cifra actual de 13.400.000 infecciones.
En este momento tenemos 13.545.793. Si se va a duplicar esta cifra, pues entonces estamos hablando de, evidentemente, 26 millones. Luego vamos a seguir en el estado de Missouri para ir a la ciudad de Springfield, donde está el ingeniero venezolano José Aguilar. Él es ingeniero eléctrico, experto en estos temas, y él es el que dio la voz de alarma. Ayer leíamos sus declaraciones. La central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como el Guri, actualmente opera más allá de su máximo nivel, lo que podría llevar a un nuevo apagón nacional, según advirtió el ingeniero, y en este caso sería un apagón total. Luego vamos a ir a la ciudad de Nueva York, donde está el periodista José Luis de Haro, especializado en economía y finanzas. El presidente electo Joe Biden presentó a su equipo económico para afrontar la reestructuración tras la pandemia. Nominando a Janet Yellen para dirigir el Departamento del Tesoro, sería la primera mujer de ser confirmada por el Senado en estar al frente de la economía estadounidense. Con José Luis de Haro evaluaremos, pues, entonces la integración de este equipo y cómo podría, qué se podría esperar de este equipo de mayoría femenina en el enfrentamiento de la dura situación económica. De Nueva York vamos a Ciudad de México para conversar con Primitivo Olvera. Él es el jefe de información de la W Radio. Hoy se cumplen 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo: no ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, la crisis económica y también a los conservadores, que querían mantener el mismo régimen de corrupción, pero ya son otras las condiciones. Fue una cita textual para López Obrador. Evaluaremos estos 2 años de gobierno y cómo es evaluado a su vez López Obrador en México a estas alturas. Luego viajaremos a Burlington, en Carolina del Norte, donde está Edgar Otálvora, historiador, economista, autor del informe Otálvora. Según reportó el ministro de Economía de Jair Bolsonaro, solicitó a Juan Guaidó el pago de la millonaria deuda que el régimen chavista mantiene con el gobierno de Brasil. Según fuentes consultadas en Brasilia y Caracas, desde el año 2018, el gobierno de Maduro se mantiene insolvente en el pago de cuotas de la deuda adquirida con la estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y con bancos privados brasileños. ¿Y por qué le está cobrando a Guaidó? Bueno, entraremos en detalle. Y luego cruzaremos el océano para ir hasta Copenhague, donde hablaremos con Jørgen Laurvik, periodista. Trabaja en la Radio Nacional de Dinamarca. La matanza de bisones acorrala al gobierno danés. La ausencia de una ley que avalase el sacrificio de millones de criaturas para prevenir la expansión de una mutación de la COVID-19 entre humanos abre una crisis política sin precedentes en Dinamarca. Ya la han bautizado como Minkgate, por aquello de los bisones y los abrigos de mink. Esa, pues, es nuestra agenda para el día de hoy, martes 1 de diciembre. 7:27 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Se han preguntado muchos en Venezuela por qué esa ofensiva, esa arremetida contra Roberto Patiño y sus ONGs alimenta la solidaridad, mi convite. Si son ONGs que reparten alimentos entre los más necesitados. El detalle está en qué es el alimento y qué es su contrapartida, el hambre, para la dictadura. Diosdado Cabello, con su estilo absolutamente brutal e indolente, amenazó que el que no vota no come. Lo dijo así textualmente.
El que no vote no come, se le aplica una cuarentena allí. Si el alimento es un elemento de chantaje para los chavistas, tienen que ver de una manera muy antipática que un joven se dedique a alimentar a los más necesitados, porque les desarma el chantaje, les desarma el proceso hambriador. Pues bien, esto solo habla de la generosidad y altísima civilidad de alguien como Roberto Patiño, y habla de la extrema brutalidad del carácter primario, primitivo, troglodita de un individuo como este Cabello.